En este martes 2 de junio les damos a esta hora la bienvenida a Telediario Emisión Central con las noticias más destacadas del país y del mundo. Presta atención a nuestros titulares. La Fiscalía General del Estado solicitó al Ministerio de Gobierno integrar un equipo de investigadores multidisciplinario para luchar contra la corrupción. Quito pasará desde mañana a amarillo con nuevas reglas para reactivar la economía y bajo estrictas medidas de bioseguridad. El transporte municipal operará desde este miércoles con el 100% de la flota de trolebús, ecovía y alimentadores. Sí se cobrará el pasaje. Las consultas externas en el sistema de salud están autorizadas en todas las especialidades. Los médicos privados y los hospitales públicos tienen nuevos protocolos. En lo internacional, Estados Unidos vive una nueva jornada de disturbios. Los manifestantes desafían el toque de queda. Según el informe forense, la muerte de George Floyd fue un homicidio. Hace pocos minutos finalizó una rueda de prensa que ofrecieron en la ciudad de Guayaquil la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en donde se anunció el fortalecimiento de trabajo de estas dos instituciones en el combate de la corrupción, sobre todo durante esta emergencia sanitaria. Escuchemos un extracto de sus declaraciones. Solicitamos oficialmente al Ministerio de Gobierno para que a través de la señora ministra designe un equipo de investigadores multidisciplinarios a fin de dar apoyo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado. Hemos recibido una respuesta positiva por parte del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional, y es así que la señora ministra el día de hoy nos va a hacer conocer sobre la resolución para que este equipo de agentes investigadores especializados en este tipo de delitos puedan sumarse a esta causa que ha iniciado la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Cero impunidad. Porque este grupo interagencial será directamente supervisado desde la comandancia de la Policía Nacional, en respuesta a la decisión que ha tomado la Fiscalía de hacer un grupo especial para poder investigar los temas relacionados a irregularidades y posible corrupción en el marco de la emergencia sanitaria. La Policía Nacional responderá conformando un interagencial para que podamos tener un equipo de policías, de investigadores, exclusivamente al servicio de estas tareas. Más adelante ofreceremos una ampliación informativa de esta rueda de prensa que ofrecieron hace pocos minutos la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Tenemos más información. El Bloque Social Cristiano demanda a la justicia una ágil actuación en el caso de la prefectura del Guayas, en donde se registran denuncias por sobreprecios en la compra de mascarillas y pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Con relación a las denuncias del presunto peculado en compras de insumos médicos como pruebas rápidas para exámenes de COVID-19 y mascarillas, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, señaló: Y si ha habido alguna irregularidad, créanme que tienen que actuar como tienen que actuar. Yo en este momento estoy abriendo, le estoy diciendo a la Fiscalía, esto es lo que hay, estos son los hechos, aquí está la verdad. Este lunes, a través de un comunicado, el bloque de legisladores del Partido Social Cristiano se pronunció, instando a las autoridades a que actúen de manera ágil y contundente y pidiendo al prefecto que brinde las debidas explicaciones. Y de no poder el prefecto Morales, el poder justificar quién es el responsable, si él o sus colaboradores, pues debería renunciar al cargo. Ha sido sumamente claro en decir: no nos importa si son partidarios o adversarios, no nos importa si es, discúlpeme, desde la persona de seguridad o hasta la cabeza de la institución del gobierno autónomo descentralizado. Y no solamente la prefectura del Guayas, sino cualquier otro municipio, cualquier otra institución pública. Es decir, que caiga quien tenga que caer. César Ron, asambleísta, indicó que las denuncias no solo se basan en las compras públicas registradas durante la emergencia sanitaria. Es la administración anterior, en un modus operandi perverso de corrupción de mafias organizadas dentro de la prefectura del Guayas,
y que continúa en la actual administración. Las denuncias son públicas, están en los portales. Los legisladores socialcristianos indicaron que estarán vigilantes a las acciones de Fiscalía y Contraloría General del Estado en el debido proceso. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió los cantones de Marcelino Maridueña, Naranjito y Yaguachi en la provincia del Guayas para constatar los procesos de reactivación económica. También visitó los centros de salud para verificar el servicio de atención y la dotación de medicinas e insumos médicos. Con una producción de 175.000 toneladas y 120 millones de cajas, destinadas en un 85% a los productos de exportación, el segundo mandatario reconoció la gestión de los administradores de Papelera Nacional por mantener en marcha la industria durante la pandemia. No hemos parado un solo día, a pesar de que en un momento determinado sentimos temor. Pero nosotros teníamos muy claro y estábamos muy conscientes de lo estratégico que es nuestra industria. En el Centro de Salud Tipo A de Marcelino Maridueña, el vicepresidente junto al alcalde de este cantón también verificaron que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Estuvimos en Marcelino Maridueña, cantón que al igual que los otros que hemos visitado hoy, Yaguachi y Naranjito, han pasado de rojo a amarillo. Hemos verificado la actividad comercial en los tres cantones, viendo cómo se está cumpliendo esta nueva normalidad. Papelera Nacional ha llevado a cabo su trabajo sin parar en estos días, más de 600 empleados, sin mayores problemas de salud, gracias a Dios sin ningún fallecido. Esos protocolos, esos ejemplos son los que nos sirven hoy. A su paso por Naranjito en la provincia del Guayas, llegó hasta la unidad educativa Mateo Espinosa, donde, además de continuar con el avance de la obra, ya cuenta con la tecnología necesaria para brindar educación a los niños del sector rural. Gracias a Dios es un vicepresidente joven que tiene toda la fuerza y todo el deseo, y más bien agradecido porque él ha puesto el pecho sobre las balas en esta pandemia. Él nos ha ayudado a través de la gobernación. Naranjito tiene un centro de salud tipo A que recibió la dotación de mascarillas y medicinas para combatir el COVID-19. Con el apoyo que se está dando, pues mucho más comprometidos todavía, ¿no? Vemos que igual, muy aparte de todas las prendas de protección y todos los insumos, siempre está y siempre se ha mencionado aquí lo que es la medicina preventiva. Mientras, en Yaguachi estuvo en el Hospital Básico Dr. José Ceballos Ruiz, que se suma a las casas de salud que luchan contra el coronavirus y donde los contagios han disminuido notablemente. En todos los cantones que hemos visitado su capacidad de atención en salud, hemos revisado cuál es la situación de los hospitales básicos o centros de salud según el caso, viendo que el personal médico cuente con los equipos de protección, viendo que se cuenten con las medicinas necesarias y la capacidad necesaria para atender el COVID. Insisto, los tres son cantones que están entrando al amarillo y debemos de estar preparados, sobre todo en materia de salud, en caso de tener algún incremento de casos, Dios no quiera. De todos modos, esto está en manos de la ciudadanía. Retomar la normalidad no significa mayormente un riesgo si es que cumplimos las normas que han decretado las autoridades. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Este miércoles Quito cambia el color del semáforo de rojo a amarillo. Con esto regirán nuevas reglas que tienen el propósito de reactivar la economía guardando estrictas medidas de bioseguridad. La ciudadanía manifiesta su optimismo ante el ingreso a esta nueva normalidad. En el norte de Quito visitamos la tienda de Santiago Castillo. Él ya se encuentra dando los últimos arreglos a su negocio para atender a los clientes que seguramente se acercarán a partir del miércoles 3 de junio, fecha en la que Quito cambiará de semáforo a color amarillo. El propósito, reactivar la economía guardando estrictas normas de seguridad para precautelar la vida ante el coronavirus. Es una buena noticia, ya que los negocios podemos reaperturar nuestra economía. En estos momentos estamos en una situación muy difícil, pero esperemos que
todo llegue a una solución y una pronta recuperación económicamente. En una arteria vial del norte de Quito observamos sobre la calzada varias personas haciendo fila con el respectivo distanciamiento para ingresar a una institución bancaria. Todos tienen mascarilla y algunos, como doña Lucía, portan su propia botella de alcohol. Ella manifiesta la importancia de que la gente se adapte a la nueva normalidad. Efectivamente, por nuestra seguridad y por la de la familia especialmente, y tampoco podemos estancarnos solamente con las actividades que podemos hacer desde las vías de internet y redes sociales y todo eso. Lastimosamente hay cosas que requieren nuestro trabajo físico y si lo hacemos con cuidado yo creo que sí vamos a salir adelante. Con el ingreso del semáforo amarillo, en la capital regirán nuevas reglas. El toque de queda pasa de 21 horas a 5 de la mañana. Con esta medida se espera evitar aglomeraciones en espacios públicos y transporte. Las empresas regresarán a trabajar con el 50% de sus trabajadores, respetando las medidas de bioseguridad. El trabajo del sector público, solo para el caso de Quito, se mantendrá suspendido en jornada especial hasta el 15 de junio. Se dispone priorizar el teletrabajo, sobre todo para personas vulnerables. Taxis y transporte mixto circularán considerando la placa par e impar todos los días. El transporte institucional circulará sin restricciones de placa, mientras el interparroquial e intercantonal está permitido entre cantones del mismo color de semáforo. Que venga, que se acerquen con confianza, porque nosotros tenemos todos los protocolos de seguridad, de sanidad. Entonces, con confianza, igual mantenemos las distancias que es permitido. Que todo se normalice, se venda igual, también deseando lo mejor para las otras personas. Muy bueno, es muy bueno, pero tenemos que ser todavía más conscientes y tranquilos y obedientes. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Con el paso del semáforo amarillo, la consulta externa está autorizada en todas las especialidades. Médicos privados y hospitales públicos alistan protocolos. La consulta externa de hospitales públicos y privados está autorizada con el cambio a semáforo amarillo, de 5 de la mañana a 18 horas, aseguró el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Es crucial porque tenemos pacientes que cerca de 80 días han estado aislados y son personas que necesitan entrar en contacto con su médico. Para hacerlo se deben adoptar todas las medidas de bioseguridad. Para ingresar a la consulta privada se desinfectan calzado, las manos y de igual manera el médico se prepara con el lavado de manos, uso de mascarilla, gafas protectoras y alcohol desinfectante. Y para cada paciente se limpia la camilla y se cambia de sábana. Siempre tratar de que no se acumulen muchos pacientes y siempre anticipándole al paciente que debe venir con todas las protecciones posibles. Según el médico pediatra Vladimir Herrera, durante esta etapa atendió a un 30% de su capacidad y considera que es necesario que se reanuden los servicios de salud preventiva y curativa. Porque después de las pandemias se ha visto, aparecen brotes de enfermedades, porque justamente no se vacunaron, porque no se pudo prever. Y con la seguridad debemos hacer los controles, sobre todo niños menores de 5 o 6 años. En el lado de lo público, el Ministerio de Salud también deberá reanudar las atenciones en la consulta externa, aunque de momento la sugerencia es no programar una cita si no es estrictamente necesario. En el caso del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, donde se atienden casos de COVID-19, no se retomará al 100%. Sería irresponsable de nuestro lado tener 1.500 personas diarias en el hospital brindándose una atención. Eso aumentaría el riesgo de exposición y de contagio al virus. Sin embargo, lo que hemos optado nosotros es por una telemedicina. 70 médicos de esta casa de salud tienen en sus manos una agenda para determinar la condición clínica de los pacientes y si es necesario que acudan presencialmente. Todos aquellos pacientes que no han sido atendidos durante este tiempo de la pandemia, un médico se contactará con cada uno de los pacientes, determinará su estado de salud a través de una entrevista. Si requiere de medicamentos, el médico generará una orden. Además, destaca que los casos de emergencia seguirán atendiéndose y para esto existe un triaje para enfermedades respiratorias y otras dolencias, de manera que se eviten contagios por COVID-19. Sofía Montoya, Ecuador TV. En Quito, el transporte municipal entrará a operar con el 100% de la flota, que suma 600 unidades, entre trolebús, ecovía y alimentadores. El municipio prevé contratar a 300 automotores más para abastecer la demanda. En este sistema sí se cobrará el pasaje, mientras que los buses urbanos convencionales están a la espera sobre el número que circularán y si será o no gratuito el pasaje.
¿Cuántas personas retomarán sus actividades en Quito? ¿Y cuántas se movilizarán en transporte? El municipio ha acogido la encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo que estima que más de 1 millón de personas saldrán en semáforo amarillo. De esta cifra, 586.267 se trasladarían en transporte público. Contempla a trabajadores, comercio informal y ciudadanos. En el primer caso de los trabajadores registrados, utilizarían el 44,1%, que es 189.000 personas. Los del comercio informal, consideramos que el 100% de ellos utilizarán, y de los ciudadanos que van a salir a hacer sus propias actividades, estarían saliendo alrededor de 200.000. La proyección y planificación para el sistema de transporte municipal se ha hecho para un mes. Los articulados y biarticulados están listos para circular desde este miércoles. Han sido modificados para evitar el contacto. Hay una pantalla que divide al conductor de los usuarios, quienes solo podrán sentarse en las sillas cerca de las ventanas. El aforo se reducirá de 250 a 85 usuarios de acuerdo a lo establecido por el COE, quienes viajarán sentados y de pie. Está determinado cuáles serán los sitios donde podrán ubicarse los pasajeros. Además, existirá el control por parte de los agentes metropolitanos de control para que se verifique el cumplimiento de este distanciamiento. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas. Sábados, domingos y feriados desde las 6 de la mañana hasta las 21. Se mantendrá el cobro de la tarifa de 25 centavos por persona. La flota operará al 100%, es decir, 256 unidades entre trolebús y ecovía y los 348 buses alimentadores. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, nos ha comentado que se va a dar la contratación de 300 unidades más de alimentadores. Corredor trolebús salimos desde Quitumbe y llegamos hasta El Labrador. Y con alimentadores llegamos hasta Calderón, San Juan de Calderón, Bellavista y cosas así. En alimentadores igual llegamos hasta la parte de casi ya de Machachi, llegamos en el corredor trolebús. En el corredor oriental salimos desde Guamaní y llegamos hasta las universidades y hasta la Río Coca. Para garantizar que exista distanciamiento social, en los andenes y estaciones de servicio se han pintado círculos que deberán ser respetados. Se instalarán lavamanos en las estaciones y en las 109 paradas dispensadores de gel. Esto mientras que en el transporte convencional urbano no hay una claridad sobre el número de unidades que regresarán a las calles y si se cobrará o no el pasaje. Las reuniones se mantienen entre el Cabildo y el gremio en busca de consensos. Lo cierto es que se deberá adoptar una resolución en las próximas horas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El transporte urbano retoma las actividades a partir de este miércoles 3 de junio. La conexión entre los cantones de la provincia de Pichincha se aplicará en condiciones acorde a las exigencias de los protocolos establecidos para el semáforo de emergencia en color amarillo. Lo propio ocurrirá con el transporte intraparroquial. Las operaciones en los terminales terrestres de Quitumbe, Carcelén y las microrregionales La Marín, La Ofelia y La Río Coca se retoman a partir de este miércoles, una vez que se decidió cambiar en el semáforo de emergencia al color amarillo. Pero los pasajeros que llegan a Quito desde cantones vecinos deben tomar en cuenta una primera consideración. Únicamente vamos a cubrir las rutas autorizadas por el COE, por los COEs locales, es decir, los cantones aledaños que se encuentren dentro del mismo color de semáforo, amarillo o de haber el caso verde. 10 operadoras de transporte desde la microrregional o terminal La Marín retoman su trabajo, 6 más desde La Ofelia y otras 6 operadoras desde La Río Coca, con un aforo de pasajeros del 50%. Es decir, generalmente los buses 40 personas irán con 20 pasajeros, uno por cada asiento. Eso es lo que tenemos la normativa de restricción para los buses. En tanto, todas las rutas intraparroquiales estarán habilitadas siempre y cuando los cantones a los que se pertenecen estén bajo el color amarillo. Por ejemplo, en el cantón Rumiñahui los transportistas y los controles están listos. Estamos preparando la unidad con desinfectante, el amonio cuaternario, bandejas para que suba el usuario en las gradas, desinfectante de gel y separación del personal en los asientos, está marcado en cada asiento. Se va a prohibir que se suban vendedores a las unidades de transporte público. De esta manera se garantiza la salud de cada uno de los viajeros. A Quito se suman los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo y Rumiñahui. Se estima que Mejía pase al amarillo el 8 de junio, mientras que Cayambe se mantiene en rojo. Los horarios de atención para las microrregionales de 6 de la mañana a 9 de la noche e intercantonales de 5 a 9 de la noche. Y se lo hará bajo los protocolos aprobados para sus operaciones. Señalización para la distancia
entre personas, el uso obligatorio de mascarilla, desinfección y sanitización de las unidades del calzado, control de la temperatura, lavabos para el lavado de manos e incluso cámaras térmicas corporales. Todo como parte de una nueva realidad, una nueva normalidad. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El retorno del servicio de transporte urbano en Cuenca se desarrolla con normalidad y respecto a las restricciones dispuestas en ese cantón, de momento están habilitadas 475 unidades, las cuales cumplen el protocolo de bioseguridad. Existe el distanciamiento social requerido y la colaboración ciudadana. Pese a esto, el control es continuo y aleatorio. Agentes civiles revisan e informan a los usuarios sobre la responsabilidad de cuidar la salud. En caso de no respetar estas acciones, se habilitó también el call center 157. En otro tema, en Quito, los restaurantes se preparan para atender a sus clientes con el 30% de aforo. Habrá distanciamiento en las mesas, para ello se colocó señalética y se aplicarán medidas de bioseguridad. Este restaurante se ubica en la calle Japón al norte de Quito. Desde que se decidió la cuarentena no abrieron al público. Desde el 3 de junio lo harán cumpliendo estrictos protocolos dispuestos como el 30% del aforo. Los trabajadores están limpiando a profundidad las sillas y mesas y todas las áreas. La mayoría de pedidos será para llevar. Va a haber el distanciamiento de las mesas, el prediludio, que es esta la alfombrita que le ponen para el ingreso, el manejo del vía alcohol, de cómo vamos a recibir los productos que vienen, cómo vamos a enviar los productos que van a delivery, porque no todos van a poder entrar. Una especialista acudió para capacitar al personal y recordarles las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos, uso de gel desinfectante y de protector facial. El personal tiene clara la nueva normalidad que regirá dentro del restaurante. Hemos cuidado antes de esto, ahora es muchísimo más, porque es continuamente que tenemos que estar con el lavado, con la desinfección de las manos, porque nosotros manejamos alimentos. Solo podrán entrar máximo 20 personas en este restaurante. Se colocó señalética en las mesas para indicar a los clientes dónde pueden ubicarse. En este caso, solo 2 personas podrán sentarse y la mesa de al lado no podrá ser ocupada. Entonces vamos a ir identificando cada una de las mesas que se van a quedar habilitadas. El resto tendrán una marca, con una cinta, la misma pues que será el de peligro. Cuando venga el cliente no va a pasar nada porque sabe que no puede sentarse en esas mesas. La idea aquí es guardar el distanciamiento social. En los patios de comida al aire libre se colocó señalización para mantener el distanciamiento de 2 metros, mientras que en los centros comerciales se reducirá la cantidad de personas que podrán consumir alimentos en el patio de comidas para evitar aglomeraciones y contagios. Se ha quitado mesas, las mesas ahora guardan una distancia de 2 metros entre ellas y se ha dejado las de 4, pero con la debida señalización para que se sienten en diagonal. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Preste atención, desde este miércoles los mercados de Quito atenderán desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Así lo dispuso la Agencia Distrital de Comercio como parte del cambio de semáforo amarillo. Los centros de abasto comenzaron con el proceso de desinfección de las instalaciones y la colocación de señalética horizontal que marca el distanciamiento de los 2 metros. Además, se pintó vías unidireccionales para que no haya aglomeraciones y evitar la propagación del COVID-19. Hasta el momento se tiene previsto abrir los mercados de La Floresta, Quito Sur, La Kennedy y La Magdalena. Asimismo, las ferias de La Luz, La Vicentina, San Juan, La Ecuatoriana y Puembo. Las ferias de Chirillacu y Carapungo funcionan con normalidad. Y desde este lunes reiniciaron los vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto Mariscal José de Sucre en Quito. Nuestra compañera Cristina Peláez se encuentra en la terminal aérea para contarnos sobre las medidas de bioseguridad que se aplican en este lugar. Así es, Carla. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en el aeropuerto Mariscal Sucre, en donde se alinean ya los reglamentos para recibir a los viajeros de diferentes partes del mundo. De hecho, este jueves 4 de junio se recibirán 2 vuelos internacionales. Para hablarnos un poco de lo que se trata y cuáles son las medidas de seguridad, está con nosotros Luis Galárraga, director de comunicación. Buenos días, Luis. Buenas tardes. Efectivamente, pues ya tenemos todos los protocolos y los dispositivos sanitarios listos para tener viajes aéreos seguros para poder reanudar el transporte aéreo de pasajeros, como ya lo hemos hecho desde el día de ayer. Cuéntenos, ¿cuál es el primer paso a realizar apenas llegados al aeropuerto? Sí, lo primero es obviamente en la parte del andén, pues tenemos toda una señalización
en el piso para marcar los puntos de distancia social que se debe mantener precisamente, porque claro, va a haber un control fuerte al ingreso, por lo tanto sí es posible que pueda haber algún tipo de fila para el ingreso al aeropuerto. Entonces el área de fila es amplia y justamente para poder tener el distanciamiento social. De ahí tenemos nosotros una alfombra desinfectante, una alfombra con un polvo químico desinfectante por el cual tienen que pasar todos los pasajeros, también con su equipaje, el equipaje que tiene ruedas, desinfectando tanto calzado como las ruedas del equipaje. Y luego, a continuación, lo que nos recibe es una cámara que detecta la temperatura corporal y cada persona que no tenga la temperatura correcta no podrá ingresar al aeropuerto, ¿verdad? Efectivamente, si es que una persona presenta una temperatura corporal elevada, inmediatamente pues entra en contacto con personal sanitario que va a evaluarle, pero esa persona ya no podrá viajar. También tenemos al ingreso colocado un dispensador de alcohol gel. Hay 500 dispensadores de estos colocados en toda la terminal, y también en este punto se controlarán los documentos de viaje del pasajero y el correcto uso de la mascarilla. Una cosa importante que hay que destacar es que no podrán ingresar a la terminal familiares ni acompañantes. En caso de que viniera algún familiar o algún acompañante y quisiera de todos modos esperar a que el viajero se vaya o viene a recibir a alguien, puede hacerlo en el edificio de enfrente, el edificio en el Quito Airport Center, que también es un edificio que está preparado con todos los protocolos sanitarios para la espera de las personas y que tiene los servicios disponibles para el público. Y también muy importante mencionar que el distanciamiento social dentro del aeropuerto está establecido mediante estas bandas que se ven a continuación delante de nosotros, que separa asiento por asiento para que las personas mantengan esta distancia y no corran ningún peligro. Sí, correcto. Estos asientos están acá colocados. También la idea es que tengamos un asiento disponible intercalado con un asiento bloqueado. Exactamente estos asientos y en esta misma disposición están colocados en las salas de preembarque del aeropuerto, uno disponible, uno bloqueado, con estas bandas de seguridad que tienen el objetivo de evitar que el pasajero utilice ese asiento bloqueado. Muchísimas gracias a Luis Galárraga por acompañarnos en esta nota. Ya lo saben, amigos, si ustedes van a hacer vuelos internacionales deben estar 4 horas antes de que su vuelo salga, y si van a hacer vuelos nacionales 2 horas antes. Las personas que no tengan mascarillas no se les va a permitir el acceso al aeropuerto. Es todo lo que le podemos informar desde el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Regresamos a estudios contigo, Carla. Buenas tardes, Cristina. Gracias por este reporte y por esta valiosa información. Y desde el inicio de la emergencia, la parroquia rural de Yoa, ubicada en el suroccidente de Quito, no registra contagios por COVID-19. La organización de las autoridades y la colaboración de sus habitantes permiten que esta jurisdicción esté libre de casos. Un equipo de Telediario visitó esta parroquia y constató cómo la organización comunitaria rinde frutos en caso de manejos de emergencia. Ellos son voluntarios de la parroquia. Hacen 2 turnos al día por un lapso de 7 horas. Este grupo está desde las 5 de la mañana en este puesto de control. Su misión es desinfectar todo vehículo que ingrese a la parroquia. Sobre la calzada se ubicaron alfombras para desinfectar llantas. A los ocupantes de los automotores se les toma la temperatura. Deben desinfectarse sus zapatos y entrar en esta cabina de sanitización. Concluido este proceso, pueden pasar hacia Yoa. José Zacoto, quien desempeña labores de ganadería en la zona, expresó su complacencia por estos controles implementados desde el inicio de la emergencia. Y controla todo, tanto los que ingresan, entonces para que no hemos sido infectados en este sector. Yoa es una parroquia rural ubicada en el suroccidente de Quito. Está a 17 kilómetros de barrios del sur como La Mena, Chilibulo y Chillogallo, que registran numerosos casos de contagio por COVID-19. Enrique González, presidente de la Junta Parroquial de Yoa, resalta que la proactividad fue un elemento fundamental para que, hasta la fecha, esta parroquia no tenga contagiados por COVID-19. Esa es la disciplina y lo que hemos fomentado también con nuestra gente, que acate la disposición tanto del COE nacional, del metropolitano y también de aquí del COPAE parroquial. En lo que va de esta emergencia, la parroquia rural de Yoa, ubicada en el suroccidente de Quito, no registra ningún caso de contagio por COVID-19. Las claves, la organización de sus autoridades y la colaboración de los 2.400 habitantes. Sentimos que aquí todos con el cuidado de cada uno, el apoyo de cada uno, estamos saliendo adelante, nos estamos cuidando, protegiéndonos. En sus tranquilas calles, los habitantes de Yoa usan mascarilla pese a no registrar contagios.
Andrea Mantilla, teniente política de la parroquia, detalla que fue complicado impulsar esta medida de cuidado porque una cosa es la realidad urbana y otra la del campo. Sí es un poco complicado porque la gente ya mayor, digamos, tiene sus propias costumbres, sus propias herencias, hábitos y demás, que sí es un poco ir contra la corriente. En Yoa priman las actividades ganaderas y agrícolas. También la actividad turística, pues turistas y excursionistas visitan el volcán Guagua Pichincha, actividad que aún está restringida por la emergencia. Con el cambio a semáforo a color amarillo en el distrito metropolitano de Quito, Yoa seguirá con los controles en espera de que el turismo regrese para que sus pequeños negocios sigan sustentándose. Javier Ceballos, Ecuador TV. Varios cantones del país pasan de color rojo a amarillo, por lo que algunas actividades laborales se retomarán en estos días. Para ello es importante conversar con todos los miembros de la familia sobre esta nueva normalidad y el desapego. Varias personas se han visto afectadas psicológicamente por el encierro que han tenido que enfrentar para evitar la propagación del coronavirus. Con el cambio de semáforo de rojo a amarillo en varios cantones, el siguiente paso también psicológicamente será el desapego, en donde los adultos del hogar retornarán a sus diferentes actividades laborales y ya no podrán compartir en familia las 24 horas del día, como es el caso de Lorena, madre de 2 niños, quienes se han acostumbrado a la presencia permanente de su madre. Se preocupan mucho porque piensan que salimos y en el aire ya nos podemos contagiar, pero les he explicado mucho que tienen que lavarse las manitos, que yo voy a estar protegida y también voy a tener distancia con las personas para no poderme contagiar y venir a casa tranquila. He enseñado que deben primero tener seguridad. Si es que tienen algunos amiguitos en el conjunto, mejor solamente hablar de terraza a terraza y cosas así. Según el psicólogo Gustavo Martínez, este desapego será positivo para todos los miembros del hogar. Cada quien va a tener su espacio. Los chicos ya se van a adaptar fácilmente que papá y mamá se vayan a trabajar, porque ya ellos querían también ya su espacio, porque anteriormente en la casa se les daba determinado tipo de horarios para tal o cual cosa. Y más bien con todos los cambios que se van a dar en el manejo de la nueva autodisciplina con nuevos horarios, va a generar una armonía en definitiva en cada uno de los ámbitos. En medio de esta pandemia, el miedo también es un factor que se debe superar, tomando todas las medidas de bioseguridad correspondientes. El mismo aislamiento que tuvimos del confinamiento era un sacrificio de vida, un sacrificio por nuestra vida. Y estas otras cosas también ya van a ser ese complemento de que tenemos que seguir sacrificándonos por nuestra vida y así lograr a aprender a enfrentar esta nueva realidad. Lorena, a pesar de que ya no compartirá con sus hijos todo el día, se siente tranquila y cree que este desapego será también positivo para el desarrollo de sus pequeños. Ellos van a ser unos niños más independientes, van a saber como decíamos antes, conectarse solos a sus clases de la escuela, hacer los deberes solos, a desenvolverse mucho más solos aquí dentro de casa. Y para nosotros también es algo importante porque ya podemos vernos con nuestros compañeros de trabajo, hablar con ellos, hacer las mismas bromas que hacíamos antes y no tener ese estrés que tenemos dentro de casa al no tener contacto con alguien. Carla Arcentales, Ecuador TV. Enseguida revisemos las cifras de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud informó que hasta el momento se han tomado muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 118.574 personas. Se registra 4.000 pacientes recuperados, 4.620 casos con alta hospitalaria, 11.399 con alta epidemiológica, 52.937 casos descartados, 40.400 casos confirmados, 3.438 personas fallecidas. Las provincias que registran el mayor número de contagiados son Guayas, 14.128, Pichincha, 4.087, Manabí, 2.379, Los Ríos, 1.545, El Oro, 1.210, Santo Domingo, 1.111, Azuay, 900.
Estamos de regreso con más información nacional. El presidente Lenín Moreno cumplió actividades en territorio en la provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga sigue de cerca la agenda del primer mandatario y nos tiene un informe. Buenas tardes, compañeros en estudios. A esta hora estoy en los exteriores de la empresa Tonicorp en Guayaquil, en donde el presidente Lenín Moreno realizó hace pocos minutos un recorrido. Más temprano, el primer mandatario también estuvo en el cantón Daule. Al respecto, les tenemos un informe. Este martes 2 de junio, Daule pasó a semáforo verde, el primer cantón de Guayas en hacerlo. Hasta allí llegó el presidente Lenín Moreno, quien se reunió con el alcalde Wilson Cañizares en el registro civil, que inauguró algunos módulos y se preparan para el distanciamiento. Están todos los funcionarios activados, están con todas las medidas, hacemos las sanitizaciones de las agencias a doble jornada y bueno, prestos para darle ese servicio de calidad como debe ser una institución pública. Durante la cita, el primer mandatario y el alcalde Cañizares dialogaron sobre el paso del cantón al semáforo verde. El presidente fue enfático y claro que Daule ha sido el primer cantón del Ecuador en visitar en este periodo de pandemia. Y precisamente ha venido a Daule a felicitar a las autoridades, a su alcalde, al Consejo Cantonal, a los habitantes de Daule por haber tomado esta difícil decisión, pero que es ejemplo para todo el Ecuador. En este sentido, nosotros le he explicado al señor presidente que hemos tomado acciones para el cambio del semáforo, primero para rojo amarillo y ahora amarillo para verde. Mientras en el casco comercial de Daule, las actividades se desarrollaron con gran afluencia de ciudadanos y comerciantes que ven con buenos ojos la reactivación. Porque así uno hace dinero y tiene para sustentarse día a día. Cargan mascarilla, cargan alcohol, como yo lo cargo, como todos lo cargamos. Durante la visita del primer mandatario también estuvieron presentes el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena y el gobernador del Guayas Pedro Pablo Duarte. Se abordó además el proyecto sobre el hospital de Daule. Y dispuso al gobernador que le dé seguimiento en tanto en cuando ingresen recursos al gobierno nacional. La primera obra que se hará justamente en salud será el hospital de Daule. Esta visita formó parte de las actividades en territorio que retomó el presidente Lenín Moreno desde el 1 de junio. Hace pocos minutos finalizó el recorrido del presidente Lenín Moreno aquí en las instalaciones de Tonicorp en Guayaquil, en donde también estuvo acompañado del ministro de Agricultura Javier Lazo, y el primer mandatario aprovechó para agradecer a los representantes de esta empresa por la ayuda tanto a lecheros, tenderos y también el distanciamiento que guardan con sus colaboradores. Así es que la tarea no solamente se queda únicamente en producir, la tarea no se queda solamente en generar los normales rendimientos para los empresarios, para los accionistas, que es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los seres humanos trabajen, tengan empleo, tengan bienestar, que haya la inversión adecuada, para que cada vez aumente esa capacidad productiva, esa capacidad de generar trabajo. Es lo que podemos informar hasta el momento desde los exteriores de la empresa Tonicorp en Guayaquil. Ustedes con más en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo, gracias por tu reporte. Y ahora ampliamos esta información. La Fiscalía y la Policía Nacional trabajarán conjuntamente en la lucha contra la corrupción con la creación de un equipo multidisciplinario. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hay 45 investigaciones que involucran a altos funcionarios públicos. Cero impunidad ante los actos de corrupción por sobreprecios en los contratos por compras públicas durante la pandemia es la acción que busca ejecutar el equipo multidisciplinario encargado de analizar los casos que se generaron por la emergencia sanitaria. A la cual, a más de los fiscales de fuero ordinario o común de los mandos medios, se suman 4 fiscales provinciales, de tal manera que en los casos en los que personas que tienen fuero de corte provincial, llámense alcaldes o prefectos, tengan la posibilidad de ser procesados sin favor ni temor. Policía Nacional responderá conformando un interagencial para que podamos tener un equipo de policías, de investigadores, exclusivamente al servicio de estas tareas. Por supuesto, estamos detrás de los responsables y estamos detrás del dinero. Estamos detrás de que las personas asuman las consecuencias de sus actos y de recuperar el dinero.
Durante los operativos, la incautación de equipos busca garantizar que la documentación no sea destruida. Varias incautaciones de computadores. No es que están detenidos los computadores, señores. Los computadores son recabados para preservar que los elementos de prueba no sean destruidos o se pierdan y que después puedan ser presentados ante los jueces como un elemento más probatorio para sostener la teoría de caso de fiscalía. El día de ayer tuvimos que hacer una intervención en un hospital en la ciudad de Quito, en el cual uno de los funcionarios estaba rompiendo los documentos. Según la ministra Romo, a estos hechos se suma una campaña de desprestigio. He pedido a la señora fiscal que en el marco de esta investigación y para poder acercarse a los responsables o a los presuntos responsables de esas irregularidades, también siga la pista de las campañas de desprestigio que algunos de estos sujetos, que algunos de estos sospechosos, la mayor parte de veces desde cuentas anónimas, están lanzando campañas de desprestigio en contra de la policía, en contra del ministerio, en contra de funcionarios del Ministerio de Gobierno, y lo están haciendo como una retaliación por estas investigaciones. Son 45 casos que están en investigación. Sin embargo, los procesos se han detenido por otras causas ajenas a la función que ejerce la Fiscalía y que están relacionados directamente con la justicia. Hemos recibido, por ejemplo, una comunicación, una notificación o providencia por parte de la señora jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos. Nosotros esperamos que actúe la policía. Una vez que estas personas están capturadas, nosotros tenemos que procesar, formular cargos. Pero de ahí se requiere las autorizaciones judiciales y que los procesos tengan la posibilidad de avanzar. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. Alemania presenta la tasa más baja de mortalidad por COVID-19 a nivel del continente europeo. La identificación temprana de los portadores del virus y las investigaciones realizadas por expertos lograron la contención de enfermedades infecciosas. Algunos de ellos se encuentran en Ecuador. Algo que ha llamado la atención a los científicos de todo el mundo es la baja tasa de mortalidad que posee Alemania por COVID-19, que llega al 0,4%, mientras que en países como Italia o España la tasa de mortalidad por coronavirus llega al 9,2%. La identificación temprana de los portadores del virus le permiten a Alemania controlar la pandemia. Tuvimos entonces tiempo para prepararnos. Tenemos un sistema de salud muy bueno, que nunca fue llenado, las camas de cuidado intensivo, y hemos hecho muchas pruebas. Alemania tiene la capacidad de realizar 400,000 pruebas de diagnóstico de COVID-19 por semana. Y eso nos permite focalizar la ayuda o también las medidas de cuarentena. Y ahora estamos saliendo de esta crisis, no hubo un rebrote. El trabajo de científicos en la contención de enfermedades infecciosas fue otra de las claves para contener la pandemia. Parte de esos expertos se encuentran en Ecuador para capacitar a científicos ecuatorianos en experiencias sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Un equipo SOS que se llama Servicio Operativo de Salud de la GIZ. Y este equipo ya tiene experiencia en África, por ejemplo, fue creada después de la crisis ébola y está a cargo de trabajar en este tipo de crisis. Hacer planes de capacitación a largo plazo. Así como nosotros vamos a compartir los datos recolectados en el Ecuador. La donación de $1 millón por parte del gobierno alemán servirán para potenciar los laboratorios de Ecuador para la contención de enfermedades infecciosas. Manabí, en donde vamos a potencializar, a mejorar todo lo que es la capacidad de laboratorios. También vamos a mejorar todo lo que es la capacidad de Yachay. Pero también para desenvolver los sistemas de salud de los laboratorios a largo plazo. Santiago Tello, Ecuador TV.
Arrancamos con información internacional. Las manifestaciones contra el racismo y el abuso policial llegaron con fuerza a las redes sociales. El mandatario Donald Trump ordenó el despliegue de soldados armados para sofocar las protestas que aún se viven en varias ciudades estadounidenses a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd. A 8 días de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un oficial de policía, las protestas continúan y ya no solo en las calles de Estados Unidos, sino también en países como Alemania e Irlanda e incluso en redes sociales. Con los hashtags Black Lives Matter y Blackout Tuesday, miles de usuarios mostraron su deseo de igualdad y respeto por la vida, sin importar el color de la piel. Esta es una forma más pacífica de manifestación comparada a las registradas en los últimos días. Muchas de ellas terminaron en disturbios y causaron daños estructurales e incluso saqueos, por lo que las autoridades de 40 ciudades estadounidenses donde se registraron los desmanes declararon toques de queda nocturnos y contención policial. No obstante, el mandatario Donald Trump considera débiles estas medidas y pide mayor agresividad. Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. No son actos de protesta pacífica, son actos de terror interno. La destrucción de vidas inocentes y el derramamiento de sangre inocente es una ofensa a la humanidad y un crimen contra Dios. El presidente además calificó a las protestas como actos de terror interno, por lo que destinó agentes del orden para contener los desmanes. Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción gratuita de la propiedad. Esto mientras cientos de policías se arrodillan frente a los manifestantes como un signo de paz. Una escena que se repite en las últimas horas en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Portland, Washington y Nueva York. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y con esta información nosotros finalizamos Telediario Emisión Central. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una excelente tarde.